Buenas tardes, buenos días o buenas noches. En esta tarea yo voy a tratar de explicarles unos métodos diferentes al método tradicional ya conocido en la escuela. Estos métodos los vamos a emplear en las operaciones bases, que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. Normalmente cuando un niño va empezando a hacer estas operaciones, se empieza con la suma, luego la resta, de la resta pasan a la multiplicación y de la multiplicación van a pasar a la división. El problema de ese tipo de operaciones es que se utiliza un algoritmo, que es el algoritmo tradicional, en cada uno un algoritmo distinto, pero este algoritmo se utiliza más como un método de repetición y no un método de análisis. ¿Y qué es lo que pasa con una persona? Un niño en este caso utiliza el método a través de repetición, que si no se le aprende de una buena manera empieza a fallar en todos estos. Es por eso que en este caso los métodos que vamos a utilizar no son tanto métodos de repetición, son más métodos de análisis, que como de una u otra manera todos se van a basar en la descomposición. En el caso de la suma vamos a utilizar el método por descomposición. En el caso de la resta vamos a utilizar un método del OA conocido como poco a poco. En el caso de la división vamos a utilizar una división a través de la resta, igual del OA. Y por último, de la multiplicación vamos a utilizar un método similar al de la suma, que es a través de la descomposición. Es por eso que la descomposición es un factor muy importante que le debemos de estar enseñando a nuestros niños desde el momento en que empezamos a ver matemáticas. Sería uno de los temas principales que se les debería de enseñar desde pequeños, para que en un futuro se les haga más fácil hacer estas operaciones. Por ejemplo, en la multiplicación podríamos utilizar el método tradicional, podríamos utilizar el método por descomposición o podríamos utilizar el método a través de la suma reiterada. Bueno, pues vamos a comenzar en el caso de la suma. Como ya les dije, es una suma a través de la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a sumar dos números fáciles. 45 lo vamos a sumar más, no sé, 25, algo fácil. Lo que nosotros haríamos en este caso, en el método tradicional, sería sumar 5 más 5, da 10, ponemos 0, luego subimos el 1, y luego 4 más 2, da 6, más 1, sería en 70, ¿no? En el caso del método por descomposición sería algo diferente. Como su nombre lo dice, pues vamos a descomponer esta operación. Primeramente, descompongamos que conforme el 45 tenemos la unidad, que es el 5, y la decena, que sería el 4. Entonces el 45 se descompone de 40 y el 5. Lo mismo vamos a hacer con el 25. Tenemos la unidad, que sería el 5, y la decena, que sería el 20, perdón. Descomponemos 20 y 5. Ahora que ya tenemos la descomposición, vamos a pasar a una suma pues más fácil, una suma normal. 5 más 5 sería 10. 40 más 20 sería 6, y los dos ceros pues 60. Y una vez que tenemos eso, pues únicamente pasamos a sumar. 60 más 10 sería 70. Ese sería el resultado de la suma a través de descomposición. Únicamente para corroborar, utilizaremos la calculadora. 45 más 25, que efectivamente, no sé si se logre anotar, pero pues ahí vemos que nos da 70. En este caso, esa sería la suma a través de la descomposición. Vamos a hacer una rápidamente para corroborar. No, un poquito más difícil. En este caso vamos a poner 87 más 30 y 50, ay, no sé, 48, no sé, yo qué sé. Y haremos lo mismo, vamos a descomponer estos números. Descompongamos el 87, ¿qué lo conforma? El 80 y el 7. Descompongamos el 48, ¿qué lo conforma? El 40 y el 8. Ahora hagamos una suma. Pasemos primero a la decena, que al ser números redondos, pues relativamente sería más fácil. 8 más 4 sería 12. Y el 0, pues 120. O simplemente 80 más 40, 120. Y por último,
8 más 7, en este caso serían 15. Y pasamos una suma normal, 120 más 15 sería 135. Ese es ir dentro de lo que cabe, según esto, ese sería el resultado de esta operación. Pasaremos a corroborar, 87 más 48, y efectivamente, hasta yo me sorprendo, el resultado sí dio 135, tal cual estamos viendo acá. Pasemos al método del resta y vamos a ir un poco más rápido. El método de resta se conoce como método de poco a poco. Lo que se haría en el algoritmo tradicional sería lo mismo que en el de acá. Vamos a hacer uno fácil igualmente. 45 menos 25. Vamos a utilizar los mismos ejemplos. Y pues ahí serían 5 menos 5, 0. 4 menos 2, pues ya podemos lo que hay y ya estuvo. En el método de poco a poquito, ¿qué es lo que haríamos? Sacaríamos el número más grande, que en este caso sería el 45. Y vamos a descomponer nuevamente. Como solo dice, vamos a ir de poquito en poquito. Vamos a ir restándole a través de la descomposición. Primero, ya sabemos que descomponiendo 25 nos va a dar 20 y 5. El método poquito a poquito nos dice que tenemos que ir quitándole decenas, unidades. Si hay centenas, pues empezando desde el número más grande hasta el número más chico. En este caso, como únicamente tenemos decenas y unidades, pues vamos a pasar quitándole al 45 las decenas del 25, que en este caso serían 20. Entonces, al 45 le vamos a quitar 20, que nos va a quedar 25. Y al 25, pues únicamente le quedan 5. Y pues a 25 le vamos a quitar 5, que nos va a quedar 20. Que nos daría como resultado que 45 menos 25 es 20. Corroboramos. Perdón. Y efectivamente, 45 menos 25 nos da un resultado de 20. Pasemos a otro ejemplo. Igualmente este método de resta de poco a poquito. Vamos a utilizar ahora 3 cifras. 148 se me ocurre. Recordemos que siempre el número más grande va a ir arriba. Menos 74. Menos 74. Ok. Y vamos a descomponer. Pondremos el número más grande aquí, que es el 148. Y en este caso tenemos una centena, que sería el 100. Ahora, vamos a pasar quitándole primero 70 a 148. Vamos a quitar 70. En este caso vamos a ignorar completamente el 48. Vamos a centrarnos únicamente en el 100. Al 100 le vamos a quitar 70, que nos va a quedar 30. Pero aquí nos queda otro 48, entonces vamos a sumárselo. Si sumamos 30 más 40 nos da 70. Más 8, pues es 8. Aquí ya nos quedamos sin centenas. Nos queda 48. Y pues únicamente nos quedaría quitarle 78 a 78 4. Entonces nos queda 78 menos 4, que nos da 74. Así lo noto un poquito a la vez, no creo que sí sea 74. Ay, no, sin querer queriendo hice una división. 148 menos 74. Y sí, efectivamente, el resultado es 74. Ahí sin querer queriendo, pues hice el doble. Algo bien extraño. Bueno, pasemos ahora a la división. La división vamos a hacerla a través del método de resta. Vamos a empezar con algo fácil. Vamos a dividir 64 sobre, ¿qué te gusta? 5, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es que vamos a agarrar la tabla del 5 y vamos a ver qué número multiplicado por 5 nos va a dar 60 o menos de 60. En ese caso sabemos que 5 por 10 va a dar 50. 5 por 11 nos daría 55. Por 12 nos daría 60. Y por 13 nos daría 65. Aquí sería 10, 11, 12 y 13. Vemos que el último, que es el 13, se pasa por 1. Pero el anterior, que es el 12,
no se pasa. Entonces, esto es al revés. Sería 5, perdón, sobre 64. El número más chico va en la casita y el número más grande va afuera. Este es 64. Entonces aquí ya sabemos, 13 se pasa, pero el 12 queda, le sobran 4 por decirlo de una manera, ¿no? Y lo vamos a poner 12 y podemos sacar 60. Ahora restamos 0, 4. En este caso, como ya no hay un número que es multiplicado de 5 o menor, pues ese sería el resultado. El resultado sería 12 y nuestro residuo sería 4. Vamos a hacer la comprobación. 64 sobre 5 y nos daría exactamente 12 con un residuo. Ahí está. Vamos a hacer otro ejemplo para quedar un poquito más claro. Disculpen ahí el error. Vamos, me imagino un número, pues vamos a utilizar 148. Pero vamos a poner un poquito más para acá. 148. Y recuerden que el número más chico va acá afuera. 148. ¿Qué hay aquí? 25 está muy grande. 14. 148 sobre 14. Utilizaremos nuevamente las tablas. Aquí por lógica pues sabemos que 14 por 10 nos va a dar 140. Entonces sabemos, aquí vamos a poner el 10. 140. Restamos 148 menos 140 nos da 8. Y nuevamente, como ya no hay otro número que sea menor que 8, pues acá este es nuestro residuo y el resultado sería 10. 10 con residuo en 8. Vamos a hacer la comprobación. 148 sobre 8. Ay no. Sobre 14. 148 sobre 14. Y en este caso, 10 con residuo, como podemos observar. Continuando con esto, vamos a pasar al último, que es la multiplicación. La multiplicación, al igual que la suma, la vamos a hacer a través de la descomposición, pero de una manera un poquito más elaborada. Vamos a poner una multiplicación de 45, por ejemplo, por 30. No, necesitamos los números. 45 por no sé, 37. Así se representaría pues de una manera, o si no lo podríamos representar igual a través del algoritmo. 45 por 37, ¿no? De la manera que siempre lo hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer como una especie de tablita. Y vamos a hacer la multiplicación. Acá. Y acá. Más o menos. Ahora, pasemos nuevamente a la descomposición. Vamos a descomponer estos dos números. No importa en qué lugar pongamos cada cosa, porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Vamos a descomponer 45 se compone de 40 y de 5. Y vamos a descomponer 37, se descompone de 30 y de 7. Ahora vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar 30 por 40, 30 por 5, luego 7 por 40 y 7 por 5. En este caso, 30 por 40, vamos a multiplicar 4 por 3, que sería 12. Y luego los dos ceros que sobran. Ahora 30 por 5, 3 por 5 sería 15. Y el cero que sobra, acá. Lo mismo vamos a hacer con el 7. 7 por 4 sería 28. 7, 14, 21, 28, ¿sí? Y el cero que sobra, pues 280. Y por último, 7 por 5 sería 7, 28, 35, creo yo.
35. Y ahora lo único que faltaría sería sumar esto, que lo vamos a hacer aquí. 150 más 135 sería 185. Y 1200 más 1280 sería 1480. Ahora lo único que faltaría sería sumar esto. 1480 más 1185. Pues vamos a utilizar el método de suma. 1500. Y 80 más 80, 160. 1665. Creo yo. Si salió bien la suma. Vamos a comprobarlo. Ahí. Y efectivamente es el resultado. 1665. Entonces, vamos a hacer un recopilatorio de este último y de todos los otros. En el caso del método de la multiplicación por descomposición, descomponemos cada uno de los factores de lo que compone la multiplicación. En este caso, 45 por 37. 45 se descompone en 45, el 37 en 37. Y únicamente haríamos una multiplicación de todos nuestros componentes. 30 por 40, que nos da 1200. 30 por 5, que nos da 150. 7 por 40, que nos da 280. 7 por 5, que nos daría 35. Algo parecido pasa en la suma. En este caso, 45 más 25, vamos a descomponerlo. 45 es 45, 25 es 20 más 5. Y únicamente pasaríamos a sumar de manera individual. 40 más 20, 60, 5 más 5, 10. Lo sumamos estos dos. Vamos a hacer acá. Sumamos estos dos. Y nos daría 70. En el caso de la resta de poco a poquito, sería algo un poquito, vaya redundancia, más, más rebuscado. Vamos a poner el ejemplo de 40 más 25. Agarraríamos el número más grande, que sería 45, le vamos a restar. En este caso no sería directamente 25, sería primeramente la decena. A 45 le vamos a restar la decena, que es 20. En este caso nos quedaría 25. Es algo que podemos hacer directamente porque es relativamente fácil. Si en este caso no sería 25, sino sería un número que no sea múltiplo de 5 ni múltiplo de 2, que sea un número... Este es un número impar, pero un número impar más difícil. Podríamos utilizar únicamente, en vez de restar directamente 45, pues restaríamos 40. Y el resultado que nos da únicamente le sobramos 5 para seguir con lo que falta. En este caso 45 menos 20 nos da 25. Y que lo único que nos faltaría, pues restar el otro 5 que nos queda del 25. En el caso de la división por resta, vamos a agarrar el número más grande de la división, que va a ir afuera, el número más chico de la división, que va a ir adentro de la casita. Vamos a buscar un número que multiplicado por ese se acerque o sea menor al número que vayamos a dividir. En este caso, 5 por 2 nos da 60. Hacemos la resta y como aquí este número que nos quedó es menor a 5, no hay un número que multiplicado por 5 en este caso nos va a dar 4, pues pasamos directamente a cerrar la división. Ese sería nuestro residuo y nuestro resultado. Estos son únicamente algunos ejemplos de los muchos métodos que hay. Ustedes pues pueden utilizar cualquiera. Yo utilicé más que nada estos métodos de descomposición porque siento que son algo más fácil de entender. Y aparte de la descomposición, poder utilizarlo en estos métodos nos va a servir muchísimo más adelante para comprender cualquier operación, para ya pasar a operaciones mentales. La descomposición sirve bastante. Y pues eso sería todo.